seguimos adelante. Me agarraron desprevenida. Seguimos adelante en la mañana del 11 de la mañana, 7 minutos. Ya tenemos a nuestro invitado en el estudio. Vamos a recibir a Eduardo Larralde, que es representante de trabajadores de la Caja Bancaria de AEBU Montevideo, Asociación de Bancarios del Uruguay. Por supuesto que vamos a hablar de lo que es la reforma de seguridad social y nos vamos a poner en tema rápidamente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Marcela, agradeciendo la invitación, como corresponde. Es un gusto estar acá para hablar de este tema que es un tema que nos atañe a todos. Yo tenía un amigo que decía, la seguridad social nos acompaña desde antes de nacer hasta después de morir, o sea, nos trasciende. Y es bueno que la población en general se interiorice en estos temas. A veces son temas un poco tediosos, qué sé yo, pero nos tocan a todos. Y no hay nada que no se pueda decir de manera sencilla y que se pueda hacer entender. Bueno, recién te lo comentaba, ¿no? Que para nosotros no, para mí ha sido un tema el de la reforma de la seguridad que realmente siempre me genera dudas y tengo más preguntas y no es fácil de implementar, ¿no? Todas las reformas. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a contarle a la gente, bueno, esta parte de la reforma de la seguridad social? Bien, yo arrancaría... ¿Es buena? ¿Es mala? Yo diría que esta reforma es mala por cómo está concebida. Hay aspectos que han sido tocados varias veces y que de repente la población ya está familiarizada. Por ejemplo, se habla de una reforma de la seguridad social. En realidad es una reforma del régimen de pensiones, o sea que no es todo, es una parte. De esa parte se habla sobre uno de los aspectos que tiene que cumplir cualquier sistema de seguridad social, que es la sostenibilidad financiera a largo plazo, y de eso se toca solamente lo que tiene que ver con lo que pagan los organismos, no con lo que les ingresa, o sea, no con las fuentes de ingresos, sino con los egresos. O sea que estamos hablando de algo que es más reducido. Ahora, obviamente que hay muchísimo para hablar de cuáles son los aspectos más ríspidos de esta reforma, más agresivos, si se quiere, pero a mí me interesaría, capaz que es mejor hablar de algo que no habla tanta gente y que es más conceptual. Contame. Primera definición, la seguridad social es un derecho humano. Por tanto, los sistemas de financiamiento tienen que estar en función del derecho humano y no al revés. Segundo, los famosos desafíos de la seguridad social que son conocidos. El primero es el desafío demográfico. Es sabido que cada vez hay más gente mayor en el porcentaje de la población que vive más tiempo. Entonces eso habla de que se necesitan más recursos para la seguridad social. Esta reforma es anacrónica porque va al revés. O sea, se necesitan más recursos y lo que hace es recortar recursos y recortar prestaciones y recortar derechos. O sea, ¿Y por qué? ¿Por qué se plantea de esta forma? Bueno, ahí voy a terminar con esto y después te explico cuáles son los 3 requisitos que tiene que cumplir cualquier sistema de seguridad social. Bien. Bueno, en ese sentido va al revés. Se necesitan más recursos porque naturalmente la gente va a seguir envejeciendo. Eso es bueno desde el punto de vista del estado de desarrollo de la humanidad, pero se requieren más recursos porque tenés más gente que vive más tiempo. El otro aspecto en el cual es anacrónico tiene que ver con el desafío tecnológico. Cada vez más es menos necesario el trabajo humano en el mundo de la producción, de los servicios. Sí, bueno, pasa en todo, en ¿no? todos lados. Entonces, todo está automatizado. Exacto. Entonces, seguir recurriendo a sistemas, y cuando hablo de sistemas hablo en general, ahorro individual, sistemas solidarios, lo que vos quieras, a sistemas que basan la financiación de la seguridad social en un gravamen sobre la masa salarial, evidentemente que eso desafía la sostenibilidad financiera a largo plazo de cualquier sistema. ¿Por qué? Porque estás aplicando una tasa sobre una masa salarial que en el conjunto es cada vez más chica. ¿Y por qué es más chica? Porque cada vez es necesario menos gente para producir lo mismo. Entonces se da la paradoja de que existe una enorme creación de riqueza gracias a las posibilidades que nos da el desarrollo de la tecnología, pero los recursos que van a ir a la seguridad social son cada vez menos. Entonces, eso habla de la otra gran paradoja que esta reforma no atiende. Se necesitan nuevas fuentes de financiamiento y esta reforma solo ataca a la parte de prestaciones.
Entonces, voy un poco a tu pregunta. ¿Cuáles son los 3 requisitos con que se evalúa un sistema de seguridad social? Un sistema de seguridad social tiene que cumplir con 3 cosas. Una, la sostenibilidad financiera, que es un aspecto que dicen que esta reforma atiende. Pero es uno de 3, solo uno de 3. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad financiera en el tiempo, en a lo largo del tiempo. Exactamente. No quiere decir que vos en un determinado periodo no tengas déficit porque en otro tenés superávit y por ahí acumulaste reserva. Eso tiene que ver con la caja bancaria, por ejemplo, el caso particular nuestro. Pero en el tiempo, quiere decir que a lo largo del tiempo tú tenés que estar en condiciones de cumplir con los compromisos que vas a tener. Si hoy una persona entra a trabajar, ya sabés hoy que dentro de 30 años, o 35, o los que se dispongan, le vas a tener que pagar. Entonces ya hoy sabés que vas a tener que pagar, haciendo supuesto de que se mantiene el sistema. Sostenibilidad financiera, dijimos. El otro requisito que tiene que tener cualquier sistema de seguridad social es el tema de la suficiencia. No basta con que sea sostenible, sino que además lo que se pague a la persona tiene que ser necesario para mantener un determinado nivel de vida. Y cuando digo determinado nivel de vida, no digo directamente estar encima de la línea de pobreza, porque eso no es suficiente, sino mantener un nivel de vida razonable de acuerdo a las posibilidades que tiene la economía en general. El tercer elemento es en tema de la cobertura. Los sistemas de seguridad social tienen que ser sostenibles a largo plazo, tienen que ser suficientes las prestaciones para que la gente pueda vivir de eso cuando ya no tiene posibilidad de trabajar, y además tiene que tener una cobertura universal. O sea, no tiene que ser para un grupito, tiene que abarcar a toda la población en general. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. O sea, sí, bueno, es un derecho humano, pero también cada vez que vos empezás a trabajar o que, recién me decías, sostenido en el tiempo 35 años, vos estás aportando para que cuando vos llegues a esos 30, 35 años tengas, bueno, el derecho a tener tu jubilación, tu pensión o como le quieras llamar, pero bueno, sabemos que las jubilaciones también están muy por debajo, ahora cuando estábamos hablando de que sean suficientes, muy por debajo de lo que necesita una persona para vivir. Bueno, ahí está. Esta reforma solo se ocupa del primer tema, que es la sostenibilidad. De la sostenibilidad se ocupa solo de la parte de bajar prestaciones. ¿Y qué pasa con la suficiencia? Porque sin duda que el sistema general uruguayo, cuando uno lo compara con otros países, decís, bueno, tenemos muy buena cobertura porque más de 9 uruguayos de cada 10 reciben algún tipo de cobertura de seguridad social. Ahora, cuando vas a la suficiencia, te encontrás que allí hay problemas. Hay gente que tiene alguna jubilación que le permite vivir, pero hay muchísimos uruguayos que no. Entonces, ahí hay todo un campo para poder mejorar este tema. De eso la reforma no habla, sino que además empeora. ¿Y ustedes qué piensan hacer con este tema? ¿Los han escuchado? ¿Tienen llegada? No sé, ¿por qué carril van? Mira, nosotros eso tiene que ver un poco con lo que estamos haciendo aquí en Maldonado, como hemos hecho en todo el país. En estos momentos hay delegaciones de AEBU que están recorriendo todo el país para interiorizar a la gente en este tema. ¿Por qué? Porque este tema no es un asunto, no es una escaramuza más por un tema político más entre el partido A y el partido B, que unos dicen una cosa, los otros le dicen la otra, unos se posicionan de una manera, otros le cobran. No. Este es un tema que atañe a toda la población del Uruguay, independientemente del partido que hayas votado, de su identificación partidaria, ideológica y lo que sea. Sí, porque es una política pública. Es una política pública. Una política de Estado. Y además, porque el día que te afecte esto y te perjudique, en caso de que esto salga, nadie te va a preguntar qué votaste. Nos va a tocar a todos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en una república. Esto no es un reino autoritario, esto es una república. Quienes toman las decisiones son representantes. Y venimos justamente a eso, a que la población se interiorice y a que cada ciudadano de este país vaya a su representante, que en el caso de Maldonado, y sobre todo se da en el interior, no tanto en Montevideo, es un vecino al diputado, es fulano tal que lo conozco, llamarlo y decirle, bueno, mirá, esto, ¿qué vas a votar? Vos sos responsable, ¿sabés lo que estás votando? Porque sos el depositario de nuestros destinos en el futuro. Y acá voy a decir una cosa, parecería ser
que el doctor Saldain ha convencido de un proyecto que es altamente inconveniente para todo el mundo, que ha demostrado que no funciona, porque no estamos hablando de teoría, de que tal vez en la década de los 90 se podía decir, y capaz que el régimen de ahorro individual capaz que funciona. Ahora no caben dudas en ningún lado del mundo. Parece ser que el doctor Saldain convenció a una cúpula del Poder Ejecutivo de que esta reforma que él propone es fabulosa, y esa cúpula del Poder Ejecutivo parecería que mandató a sus diputados y a sus senadores y qué sé yo, y acá lo que nosotros estamos tratando de hacer es sensibilizar a la gente, a la población y a los representantes. Y ahora, ¿ustedes pudieron hablar con estos diputados que vos me decís, con las personas que están de acuerdo con esta reforma? Bueno, algunos sí, otros no. Sabemos que hay a veces dificultades de agenda, la gente trabaja, hace cosas. En el caso de los diputados, algunos días están en Montevideo en la Cámara, otros días están en su localidad, pero estamos haciendo el esfuerzo y hay diputados que nos van a recibir. Independiente, y ya te digo, queremos ir a los 99 diputados, llegarle. ¿Y cómo se le llega a los diputados? A veces por vinculaciones que tenemos entre los ciudadanos. Pues claro. La suerte que tenemos es que este país es muy chico. Es chico. Entonces nos conocemos. Hoy en la tarde, por ejemplo, tenemos en agenda una visita a un diputado Maldonado, al diputado Blas. Y vamos a hablar con él y le vamos a plantear estas cosas. Y después está en la respuesta. ¿De Maldonado solo Rodrigo Blas pudieron Por una llegar? Cuestión de agenda, sí. Hay, ya te digo, hay intención de contactarnos con todos. Allí donde nos reciban, allí estamos. Nosotros venimos de Montevideo, pero aquí hay compañeros de AEBU y bueno, de repente por una cuestión de proximidad con el tema y de responsabilidad directa sobre el tema bueno, hay algunos que estamos un poco más metidos en esto. Ahora, Eduardo, pero vamos a donde sea, el día que el diputado quiera y al lugar donde quiera, porque nos interesa. Eduardo, cuando se trata de una persona que está legislando, un diputado, un senador, tal vez es más fácil, aunque tengan problemas de agenda, poder acceder a ellos y no tanto a la gente que por ejemplo, si ustedes se van a movilizar o van a hacer una reunión, tal vez la gente le da como pereza ir a esas cosas. ¿Cuál es o sea, porque, bueno, trabajaron todo el día, después dicen, voy a ir, ¿para qué? ¿Cuál es la respuesta de la gente para que vaya a esto y se interiorice más del tema? Y la respuesta es, nos va a tocar a todos y es responsabilidad de todos. En el caso de los diputados, ¿por qué estamos tratando de ir aquello de, bueno, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña? ¿Por qué estamos tratando de ir allí donde se encuentren, en el lugar que les quede bien? Mirá lo que nos pasó hace unos días. Hace unos días, un par de semanas, ya unas semanas, el Consejo Honorario de la Caja Bancaria concurrió a la comisión de diputados que está tratando este tema. Estábamos citados a las 10 de la mañana, las intervenciones empezaron 10 y cuarto, 10 y 20. Según el horario que manejan las actas, las intervenciones terminaron a las 12 y 22. La Caja concurrió con su presidente, su secretario ad hoc, su asesor en materia institucional, los gerentes de área, de prestaciones, de economía de economía, su gerente de finanzas, el gerente general, que fue también cubría la parte legal porque trabajó en eso, la contadora general, y fuimos citados para hablar sobre los efectos que tendría la nueva ley sobre el régimen particular de caja bancaria. Llevamos un documento de 124 páginas. Es más, las intervenciones están allí. Uno puede entrar en la página web y ve toda la lista. Bueno, cuando está terminando la sesión, que los diputados hicieron muchas preguntas, un solo diputado presentó 27 preguntas, que me parece bárbaro, porque eso demuestra que hay interés sobre el tema. Me parece que sería horrible que no te preguntaran nada. El presidente, por sí ante sí, presidente de la Caja, dice, bueno, las preguntas las vamos a contestar por escrito. El presidente es designado por el Poder Ejecutivo, presidente del mismo sector partidario, que un diputado que salió a decir a la salida que la intervención de la Caja Bancaria había sido una vergüenza por lo frívola, porque no se había informado de lo que sea. Yo digo, 124 páginas de documento, 2 ponencias y una intervención de las 10 y 20 de la mañana a las 12 y 22 minutos, tú podrás decir que te gustó, que no te gustó,
que no entendiste, que entendiste, que te quedaste con las preguntas, pero lo que no podés decir es que fue una intervención frívola. El presidente, yo no sé por qué, no fue una decisión del Consejo ni nada por el estilo, sino que allí, ipso facto, por sí y ante sí, decidió contestar por escrito. Nosotros habíamos ido a contestar sobre los efectos de la ley de la caja bancaria, pero habíamos ido con todos los elementos para discutir ese y cualquier asunto particular de la caja bancaria. Es más, yo soy director de la caja. Si a mí me preguntabas cuánto es el rubro tal en el año tal, y por ahí no me acuerdo. Tengo una idea, pero no me acuerdo, capaz. Y bueno, pero habíamos ido con la contadora general de la caja. Y así con cada una de las áreas. Ahora, esa Eduardo, decisión la tomó el presidente del mismo partido que el diputado, y el diputado se vio hacer estas declaraciones que a mi juicio no condicen con lo que pasó allí. De todas maneras, obviamente, nosotros estamos dispuestos a ir las veces que sea. Sí, tal vez estas cosas le sigan pasando porque ante una reforma hay gente que quiere reformar y no, tal vez no están de acuerdo con ustedes, van a seguir pasando esto. Pero vos entendés que con estas movilizaciones, con esta sensibilización, hablando con todo el mundo, que los puedan escuchar, que pueda haber un cambio de todo lo que están haciendo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, eso responde a las mejores tradiciones del Uruguay. Primero hay que dialogar, hay que hacerse entender. Y bueno, y si no te escuchan, por ahí tenés que hacer algún parito y tenés que tomar medidas. La idea es siempre dialogar, dialogar y dialogar. Y evidentemente, si no te escuchan, y bueno, va a haber que movilizarse. Pero movilizarse para obtener algo que sea mejor para todos, sabiendo que de repente tenemos que contribuir en alguna manera y obviamente que nuestro sindicato está dispuesto a contribuir, pero para una solución en la que contribuyamos todos. Las movilizaciones hoy, 2023, 2022, ¿son las mismas que las de antes? ¿Dan los mismos resultados? ¿Ha cambiado todo tanto, tan rápido? Mira, han cambiado tantas cosas. Fíjate, por ejemplo, nosotros, yo que a esta altura peino cana, y todavía me queda alguna, ¿no? Gracias a Dios. Todavía me acuerdo, soy de la época, cuando tenía 20 y pocos años, que tú hacías asamblea, venía gente, compañeros del interior, te juntabas, qué sé yo. Hoy esa posibilidad no existe y hacemos reuniones por Zoom. Así que se habrá cambiado. Hoy en día en el celular te salen cosas de redes sociales, algunas no sabes ni de dónde, ni cómo, ni de qué manera, y ese es el mundo en que estamos viviendo hoy en día. Entonces, además de cambiar la realidad social, cambia la tecnología, cambia esta cosa, y nosotros tenemos que cambiar con ella también. Pero la base sigue siendo la misma, hay que dialogar con la gente, y yo a veces le digo a la gente cuando hablo de estos temas y nos metemos en temas más técnicos, que son aburridos, y que de repente desnudan alguna mentirilla que se anda diciendo por allí, porque hay cosas que son muy groseras. Digo, no me crean, infórmense, porque todo esto que estoy diciendo tiene documentación, se puede documentar, se puede demostrar. Entonces eso a veces hay que hacerlo por estos medios. Nada sustituye el contacto directo. Claro. No, pero hay que llegar. Y la reunión hoy con el diputado Rodrigo Blas, además de la reunión puntual que tienen hoy, ¿van a tener alguna otra reunión con las personas que integran el sindicato? Primero vamos a recorrer los medios de aquí de Maldonado, vamos a recorrer las instituciones financieras de Maldonado, vamos a convocar una asamblea a las 6 de la tarde, y también vamos a tener una entrevista que gentilmente nos ha concedido el diputado. Y vamos a ir a todos lados donde podamos ir, allí donde nos escuchen. Por eso agradecemos muchísimo. Yo hablo, a veces me cuesta un poco, yo hablo en plural, en realidad uno tiene que hablar en singular. Pero en nombre de la Caja Bancaria y de AEDU, nosotros agradecemos muchísimo este espacio, que es un espacio de diálogo, un espacio cordial, porque entiendo que así nos tenemos que relacionar los uruguayos. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin violencia. No hay ninguna necesidad. Sí. Eso es muy importante, justamente lo hemos hablado ayer y hoy, el tema de la violencia en todo, ¿no? Ya que estamos hablando de ayer por el 8M de la violencia de género, en la política y en las decisiones políticas, capaz que es muy, muy romántico mi pensamiento, pero qué bueno que sería que fuera todo en instancia de diálogo, porque bueno, vivimos en una democracia, por suerte. Y hay que cuidarla. Y lo que dijiste vos, rescato que esto no es un tema de partidos políticos, sino de las personas que están trabajando y que se viene una reforma en la seguridad social. Yo hay una cosa que me interesa destacar. Tú hablabas recién de la violencia. Lamentablemente,
Yo he visto programas periodísticos donde va un entrevistado y le van a gritar al entrevistado. Por eso, una cosa que debería ser normal, que es este diálogo que tenemos acá, a mí me interesa resaltarlo. Esta es la forma de relacionarse. Y no quiere decir que estemos de acuerdo. Exacto. Sino Claro. que podemos, cuando uno empieza a los gritos y a interrumpir, no, porque fíjate. Y será que los argumentos son muy débiles. Por eso yo te digo, yo le agradezco en nombre de nuestra organización, por el bien de esto que estamos intentando hacer, que es, señor ciudadano, piense, interiorícese, yo sé que es aburrido, pero lo que está en juego es terrible. Y te voy a poner un ejemplo, porque podríamos hablar de la ley. Hace un par de días estuvimos en una asamblea de trabajadores de Prosegur. Después de hacer todo el informe, una de las preguntas fue, ¿cómo es eso del régimen de pensiones? Y yo le dije, sí, mira, en el proyecto, una persona de 40 años que fallezca, fallece alguien y si queda un viudo, una viuda de 40 años, tiene derecho a pensión por un año. Yo dije, mira qué pregunta me hacen de todas las preguntas que hay para hacer. Cuando hoy es vitalicio. Bueno, ni más ni menos que esos compañeros están expuestos permanentemente a un riesgo de vida. Hace unos años atrás, recordábamos, en el Discount Bank, en una sucursal del Discount Bank de General Flores y Concepción Arenal, no es Concepción Arenal, es una cuadra, le pegaron un balazo en la cabeza a uno de estos compañeros. Qué terrible. Entonces, esa gente, Marcela, esa Qué gente horrible. sale todos los días a trabajar pensando que si me pasa algo, mi familia tiene cobertura o no tiene de seguridad social. Entonces, más allá de cobrar 2 pesos más o 2 pesos menos, lo que está en juego acá es gravísimo. Y esto no es una cobrada de cuentas políticas, no señor, esto es un llamado a la reflexión. No podemos dejar que estas cosas sucedan en el actual estado de desarrollo de la humanidad y en el Uruguay, en nuestro Uruguay. Esto no puede pasar. Entonces, señores ciudadanos, señores diputados, cumplamos con nuestro deber por el bien de todos. Eduardo, nos tenemos que ir a la pausa. Muchísimas gracias. Es un tema, lo decíamos antes de empezar, que siempre te quedan más dudas y más dudas y más dudas, pero bueno, este es el camino, empezar por algún lado, ¿no? Así que muchísimas gracias por venir y bueno, vamos a tener novedades cuando ustedes nos convoquen. Muchísimas gracias. Bueno amigos, es momento de hacer la pausa en la mañana del 11, ya regresamos con más información.